Hola, buenas tardes. Tal como les hemos ido informando, pues le estamos llevando una serie de entrevistas, de programas con los portavoces del Ayuntamiento de Marbella, tanto el equipo de gobierno como oposición. Hoy está con nosotros el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Félix Romero, portavoz y primer teniente de alcalde. Y lo tenemos aquí como casi siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en tu casa como siempre, Pepe, que ya hacía tiempo que no nos veíamos, también con toda esta situación. Es que es una satisfacción. COVID. Sí, para mí es una satisfacción personal poder, dirigirme a la audiencia como antaño, ¿eh? Y después de lo que ha llovido, y todo esto, pero bueno, hay que ser optimista y hay que sacar fuerzas de esa flaqueza, hay que eliminarla y ir, digamos, al toro, que es una mona. Eso decía, creo que el Guerrita, creo que sí. Bueno, Félix, como voy a comenzar con este tipo de entrevistas, indistintamente de programas, indistintamente de explicar una serie de temas del actual equipo de gobierno, también nuestro interés es facilitar, sobre todo a las familias y personas que le han castigado más duramente COVID-19, ¿no? Y entonces hay una serie de medidas, ¿no? Tanto Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Pero han sido y son suficientes las medidas para atender porque no nos engañemos, hay familias que están en una situación delicada, ¿no? Las medidas son suficientes, los requisitos son complejos, se facilitan a estas personas para que las ayudas están ahí, pero bueno, ahora hay que recorrer el fondo, la forma, ¿eh? Hay que hacer el recorrido y mucha gente no sabe ni... Bueno, yo estoy convencido, Pepe, que tú en esta ronda de entrevistas que has hecho con los distintos portavoces habrá muchos portavoces que te habrán respondido rápidamente a esta pregunta en función del color político que tengan, diciéndote, pues, y en función de dónde sean esas ayudas, pues te dirán que unas sí que son suficientes y otras son absolutamente insuficientes. Yo creo que eso es una respuesta muy simple y que no hay que dar en una situación como este tipo. La pregunta que se debería de hacer todo el mundo es si se han dado todas las ayudas posibles. Suficiente no lo sabemos nunca. Ese es un concepto que depende de la situación que vivamos. A lo mejor no tenemos recursos para que sean suficientes. Hay mucha gente que en otros sitios del mundo pues muere incluso de hambre porque no tiene recursos suficientes. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todas las administraciones, todas sin excepción, es proveer todos los recursos disponibles hasta el límite que se pueda, pues para, lógicamente, tratar de mitigar al máximo la situación que hemos vivido. Yo creo que el planteamiento que nosotros podemos hacer desde el Ayuntamiento es que, desde luego, nosotros sí que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y todavía seguimos haciendo cosas. Nosotros, cuando se plantea esta situación de crisis, respondemos de forma inmediata. Esta mañana escuchaba en la radio que un técnico, un médico, un epidemiólogo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados decía que cuando se inició el estado de alarma, en fin, y toda esta historia, se perdieron 10 días que eran esenciales. 10 días que algunos incluso han valorado en un 60% de víctimas mortales que podíamos habernos ahorrado a nivel de España. Y yo tengo que decir... Pero por ejemplo, cuando se llega tarde, según tú, ¿no? Se llega tarde, si se hubiera llegado con tiempo, se hubieran evitado tanto, porque no nos engañemos, este virus afecta a los ciudadanos de más de 70 años, ¿eh? Y ahí están las estadísticas, ¿no?
vamos, son un número de muertes enorme. Yo no lo sé, Pepe, no sé. Yo te puedo decir simplemente, me puedo hacer eco de lo que dicen expertos. Y yo estoy diciendo ahora mismo simplemente lo que dicen expertos. Esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, uno de ellos decía que se perdieron 10 días esenciales desde que se conocía lo que había en Italia. Y luego hay otros técnicos otros expertos que han venido diciendo que si esos 10 días no los hubiésemos perdido, pues se podrían haber ahorrado hasta un 60% de las vidas. ¿No será también que en ese momento el alcance de la epidemia no se sabía y se tomó con cierta confianza de que no iba a haber problema? Pero el problema, no hay que olvidar que el tema del virus es algo nuevo, inclusive los científicos no dan todavía con esa vacuna extraordinaria, ¿no? Y después las opiniones que sacan, pues bueno, están ahí. Pepe, sí. Yo tengo mi impresión de lo que ha pasado, una impresión personal, como tenemos todos los ciudadanos a nivel nacional. Y evidentemente sigo diciendo que los técnicos dicen lo que dicen y que había programas, y yo recuerdo incluso una portada del País que fue a finales de febrero donde hablaba precisamente de la pandemia. Ese era el inicio de mi argumento. Considero que esos 10 días, consideran los técnicos que esos 10 días que se perdieron incidieron en la situación. Y yo quiero ponerlo en valor, o quiero ponerlo en comparación con lo que hizo el Ayuntamiento de Marbella, porque eso creo que es lo importante. Es decir, yo tengo mi opinión como ciudadano de lo que ha hecho el Gobierno de la Nación, creo que se equivocó, creo que infravaloró una alerta que estaba perfectamente definida y que ya sabíamos lo que pasaba porque venía la situación de Italia. Si me permite... Pero iba a hablar del Ayuntamiento. Sí, pero antes de hablar de ese tema, me gustaría que expresara si hay en algo tan grave como es esto, porque es grave, no nos engañemos, ¿no? Oposición y equipo de gobierno, ha habido, digamos, un intento de acuerdo para atajar este problema al unísono. Vamos a ver, digo yo. Es que estamos saltando. Ya, quería llegar a un argumento en el cual quería contar un poco qué es lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento, pero tú me incide en la situación de cómo ha ido la relación con los miembros de la oposición. Pues la relación con los miembros de la oposición ha sido tan sencilla como que nosotros teníamos una obligación como equipo de gobierno de tomar una serie de medidas que eran urgentes y necesarias, y las tomamos, era lo que iba a explicar antes, y luego, lógicamente, hemos tenido en todo momento informado a la oposición. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros hemos establecido una rutina todos los miércoles de hacer juntas de portavoces telemáticas. Cada miércoles había una junta de portavoces telemáticas. Ya me hubiese gustado a mí que a nivel nacional el presidente Sánchez se hubiese reunido con todos los líderes de la oposición cada semana, los miércoles, de forma telemática. No lo ha hecho así. Lo que hacía el señor presidente del gobierno es lisa y llanamente darnos un meeting el sábado al mediodía en el telediario o el domingo y punto pelota. Nosotros sí hemos tenido en todo momento informado a la oposición. Y quería decir, que era lo que de alguna forma quería plantear antes, que es muy importante la previsión y que es muy importante no perder ni un minuto. Y yo creo poder decir con cierto orgullo que el Ayuntamiento de Marbella sí que actuó de forma celérica. Y yo recuerdo perfectamente 2 semanas antes, a mediados de la semana anterior, a principios de marzo aproximadamente, mediados de la semana anterior a la semana previa a la declaración del estado de alarma, la primera reunión COVID-19 que nosotros tuvimos en el Ayuntamiento con la alcaldesa, un miércoles, exactamente 10 días antes de que se iniciase el estado de alarma. Es decir, esos 10 días que no fue capaz de ver el Gobierno de la Nación, aquí sí lo vimos. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues con carácter previo, sabiendo lo que venía, organizar todo el sistema de trabajo del Ayuntamiento. Sabíamos que nos iban a confinar, o nos temíamos que nos iban a confinar. ¿Y qué es lo que hicimos? Adquirir ordenadores portátiles. Nadie se puso a adquirir ordenadores portátiles más que nosotros. De forma tal que garantizamos el trabajo de los trabajadores para el momento en que se produjo la alarma dentro del propio Ayuntamiento. Esto que parece una cuestión de andar por casa,
es lo que ha permitido que todo lo demás lo podamos hacer. Cuando algunos ayuntamientos han acudido a comprar ordenadores portátiles declarada la alarma, ya no había stock de ordenadores portátiles y ha habido muchos ayuntamientos que simplemente han parado. Este ayuntamiento no ha parado. Es cierto que no ha funcionado con el mismo ritmo que tenía presencial, pero las ratios de producción al final han acabado siendo superiores a las que se tenía cuando se estaba presencial, porque lógicamente en el ayuntamiento uno puede distraerse, mientras que en la casa, si tiene una obligación de sacar un número de documento adelante, lo saca. Eso lo hicimos nosotros 10 días antes. Nosotros la semana antes empezamos a cancelar eventos, empezamos a prohibir los mercadillos al aire libre, empezamos a parar todos los elementos que luego el gobierno, varios días después, determinó que habían que parar de forma obligatoria. Nosotros empezamos también ya a contactar para buscar los test desde el propio Ayuntamiento de Marbella, y fuimos el primer ayuntamiento de todos los ayuntamientos que empezó a hacer test a sus trabajadores, que incluso lo extendió a las residencias de mayores, y aquí no hemos tenido ningún problema en ninguna residencia de mayor, que se lo hizo a los sanitarios que prestaban sus servicios en Marbella, y que se lo hizo también a las personas del comercio esencial que estaba abierto durante el periodo de confinamiento. ¿Por qué se pudo hacer eso? Porque los trabajadores tenían el teletrabajo perfectamente organizado para que esos expedientes de contratación se pudiesen llevar adelante, para que se creasen las partidas presupuestarias y se pudiese comprar. Es decir, todo el trabajo logístico para afrontar... Eso no se ha parado. No se paró, sino que además se previó con 10 días de antelación. Con 10 días de antelación nosotros empezamos a cortar las posibilidades de contagio, que eran en definitiva las acumulaciones de personas, y empezamos a establecer toda la infraestructura para que el ayuntamiento siguiese funcionando a pesar de la situación. Claro. Por eso, a las 2 semanas, nosotros teníamos aquí los test, o a la semana y media teníamos aquí los test, y fuimos los primeros en empezar a hacer los test. Como hacíamos los test, como impedimos esos contagios mediante la segregación desde un principio y la anulación de una serie de eventos, como teníamos organizado el funcionamiento del propio ayuntamiento, nosotros nos encontramos con que en la fase de alarma todos los trabajadores que tenían que salir a la calle, policías, trabajadores de la limpieza, etcétera, etcétera, contaban con los EPIs, contaban con sus mascarillas, contaban con sus guantes. Y pudimos garantizar también que a través de ese trabajo que hacíamos con los test, garantizábamos, valga la redundancia, que la enfermedad no se extendiese. No solo le hacíamos los test a los trabajadores del ayuntamiento, sino que cada trabajador del ayuntamiento que tenía un positivo se apartaba y se llamaba a toda su familia, y se le hacía a toda su familia, de forma tal que solo hubiese que actuar con la persona que estaba contagiada. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Cuando tú me dices, ¿han sido necesarias hacer las medidas que hemos tomado? Pues la consecuencia de eso es que en Marbella hay una incidencia del virus del 0,25%. Es decir, solo se han contagiado 1 de cada 400 ciudadanos de esta localidad. O sea, nada prácticamente. Y no solo eso, sino que la mortalidad es 0. Aquí no ha muerto nadie. 0% de muertos por COVID, no ha muerto nadie en Marbella. Según nota, hay 1 o 2 fallecimientos en Marbella a lo largo de en Marbella no hablo recientemente. En Marbella no hay fallecidos por el COVID. Bueno, pero, en el hospital comarcal puede haber fallecidos por el COVID. Bueno, ¿qué papel ha jugado? Perdón, pero esto lo quiero dejar claro. Es que tengo una serie de... Sí, pero el hospital comarcal da servicio a toda la comarca. Marbella, 0 muertos por COVID. Y esto es importante que se sepa, porque todo lo que se ha hecho ha incidido en que efectivamente esos datos sean buenísimos, ¿no? Y yo no puedo evitar ponerlo en contraposición con lo que han hecho otros, ¿no? Que no es lo mismo. Pienso yo que tenemos una gran suerte, llamémosle así, de que la comarca dispone de un de un hospital que además da la talla. Sobre todo los médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera. Todo el personal sanitario han dado un resultado extraordinario y todo hay que agradecérselo. Pero me gustaría, yo voy a hacerte varias preguntas, ¿no?
Según, tengo que decirlo porque aquí se sentaron dos miembros de la oposición y los dos coincidían, indistintamente, ¿no? Coincidían de que el Ayuntamiento de Marbella no ha tomado personalmente la iniciativa, como en otros municipios. Ejemplo, ponían, tema de Cáritas. ¿Qué papel ha jugado o juega el Ayuntamiento de Marbella en ese tema? ¿Y acierta la oposición o están en un error? Pregunto. Evidentemente están totalmente en un error, pero claro, yo siempre digo que la oposición tiene que ejercer la oposición de manera constructiva, es decir, tienen que señalar a aquellos que creen que no se ha hecho bien y lo que deben de hacer es proponer cosas para que se hagan bien, ¿no? Hombre, yo con el tema de las comidas me parece que nosotros hemos estado en perfecto funcionamiento en todo momento con Cáritas. Cáritas tiene una subvención muy potente, ahora no soy capaz de decir la cantidad de dinero que es, pero una subvención muy potente yo puedo decir que cientos de miles de euros, y no me equivoco, que le da el Ayuntamiento a Cáritas precisamente para estas finalidades. Este Ayuntamiento, si no ha sido este Ayuntamiento el que trajo aquí las comidas solidarias del chef Andrés, que se repartieron, pues durante 15 días me parece se llegaron a repartir hasta 2.000 comidas diarias, y eso lo consiguió este Ayuntamiento y lo trajo aquí, a Marbella. O sea, logísticamente el Ayuntamiento... Por supuesto, es decir, hemos firmado un convenio de garantía alimentaria para dar vales de alimento a través de la asociación Día. Es decir, nosotros hemos actuado, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Actuar lógicamente a través del movimiento asociativo, y donde no llegaba el movimiento asociativo sí que hemos estado nosotros. Más ejemplo, hemos tenido 2 albergues habilitados en los pabellones, donde se establecía la posibilidad de que de una forma digna y controlada los sin techo pudiesen pasar la cuarentena, el confinamiento, sin riesgo para su salud ni para la de los demás. Eso lo hemos hecho nosotros: alimento, ducha, todo en esos pabellones. Nosotros hemos complementado el sistema, el programa de garantía alimentaria que se hace a través de los colegios escolares. Y no solo eso, sino que lo que se repartía de los colegios escolares, se han aumentado las raciones para que comiese toda la familia. Eso lo ha hecho el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha dado un paso adelante, ya que hablamos de los colegios, y estamos hablando, ha dado un paso muy importante con los pinchos para Internet para aquellos niños que no podían conectarse, para las teleclases, ¿no? No sé cómo se llaman las clases en régimen telemático. En fin, yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Ayuntamiento ha volcado todos sus recursos en esta situación, ha reformulado sus presupuestos y ha llegado hasta donde llegan sus posibilidades, pues a tope. Ocurre que lógicamente pues hay quien entiende mal la oposición, porque cuando dicen que el Ayuntamiento no tomó la iniciativa, directamente lo que están haciendo es mentir, es falso. Y en esa reunión de portavoces todos los miércoles, supongo yo que se tocarán todos los temas. Claro. ¿Hay alternativas por parte de la oposición? Pregunto. Vamos a ver. Ha habido ideas y ha habido críticas. Algunas de esas ideas, lógicamente, se han tenido en cuenta. Pero claro, lo que ha habido en determinados supuestos, y quizás este tema de Cáritas puede venir por ahí, lo que ha habido es, en determinados supuestos, una presión que no era apropiada con los tiempos, ¿no? Nosotros hemos repartido ya en torno a unos 350.000 euros en ayudas directas de emergencia social. Las ayudas directas de emergencia social son una cantidad de dinero que el Ayuntamiento paga a una familia porque necesita comer. Las hemos tramitado en 15 días. Normalmente se tramitan estas... ¿Ya están a disposición? Sí, las están cobrando. O sea, te estoy hablando de cosas que ya están pagadas. Pero es que es importante. Una persona que no le llega y tiene necesidad, ¿dónde va? ¿A servicios sociales? Entonces, servicios sociales, normalmente este tipo de ayudas que tenían que llevar una fiscalización, porque claro, en circunstancias normales no puedes evitar que haya alguna picaresca y lógicamente tiene que tener sus controles. O sea, la picaresca y la suspicacia. Cuando yo he tenido, en fin, algún concejal
ha preguntado insistentemente por estas ayudas, porque no llegaban estas ayudas, que han tardado 15 días, cuando normalmente tardaban 4 o 5 meses. Hemos planteado el ejercicio más absoluto de transparencia y el ejercicio más absoluto de eficiencia, pero todavía se nos pedía más en algunos casos, no en todos. Yo tengo que decir que la oposición en un principio apoyó totalmente. En momentos posteriores alguno se desmarcó y quiso hacer baja política, lo tengo que decir, y sucedieron episodios como este, pero yo creo que el resultado está ahí. Es decir, yo en todo momento, nosotros en todo momento en las reuniones que hemos tenido con ellos le hemos planteado la verdad como es. Pues mira, esta situación requiere una semana más. Tú puedes hacer ruedas de prensa, puedes venir a decirme todo lo que quieras, decirme que esto no se arregla y lo que tú quieras, pero yo te digo que yo necesito una semana más. ¿Tú no me crees? Al final los hechos pondrán a cada uno en su sitio. Y hemos cumplido. Esta es una realidad. Félix, teme el equipo de gobierno, estamos en fase 3, a veces la alegría se desborda más de la cuenta, ¿no? Pero todavía el virus se queda, el virus está ahí. Teme un rebote con las buenas perspectivas que ha dado Marbella, porque todo hay que decirlo, las perspectivas han sido buenas, son las estadísticas ahí que lo demuestran, ¿no? Pero teme de alguna manera de que se produzca un rebote. Creo que la palabra no es temer. Nosotros no tememos un rebrote. Lo que sí hacemos es contemplar un rebrote. Yo tengo una opinión personal al respecto. Creo que esto verdaderamente lo estamos pasando y quiero creer que ya no volverá, porque, en fin, yo que he vivido trabajando todos los días, pues nosotros desde el primer día, nosotros no hemos estado confinados, sino que hemos estado desde el primer día en el ayuntamiento. Yo he visto cómo ha ido evolucionando la situación y yo quiero creer que efectivamente esto no va a volver. Pero eso se basa en el planteamiento que yo veo en la calle, veo que la gente verdaderamente se separa, que la gente es respetuosa. Creo que los andaluces le hemos dado una lección de educación a mucha gente del norte. En general, el comportamiento de la ciudad ha sido muy cívico y muy educado, más que siempre tenemos en San Benito lo contrario, pues más que en otros sitios. Veo que la gente utiliza las mascarillas, que la gente tiene sus medidas y eso lógicamente va a tener un reflejo en la imposibilidad de que este virus pueda rebrotar. Ahora bien, que si nosotros contemplamos un rebrote, claro, si verdaderamente a nosotros, a los responsables de Madrid, a los de Sevilla, a los de Málaga, a los de cualquier sitio, realmente la función que tenemos es prever todas esas posibilidades. O sea, creo que algunos han fallado. Un rebote importado. Algunos han fallado porque no han previsto lo que podía pasar y se les paga para que tengan una previsión y tengan todos los escenarios disponibles. Nosotros, por supuesto, que tenemos todos los escenarios abiertos y el escenario del rebrote es un escenario posible y a nosotros no nos va a pillar desprevenidos. Hemos adquirido todos los elementos que necesitábamos. Todo el gel hidroalcohólico que necesitábamos, todos los EPIs que necesitábamos, todos los equipos de teletrabajo que necesitábamos para funcionar. Y no solo eso, en 3 meses hemos avanzado 10 años en todo lo que es la administración electrónica como consecuencia de esta situación de necesidad. Es decir, y tenemos una planta sanitaria fabulosa. Tú lo acabas de decir en tu pregunta, pero yo me extiendo más. Yo no hablo solo del hospital comarcal, que es un hospital fabuloso y plagado de grandes profesionales. No, yo hablo de todo el sistema sanitario de Marbella. Marbella es una ciudad sumamente segura en términos sanitarios. En la situación de alarma, también las clínicas privadas se han integrado en ese sistema sanitario, como pasaría en una guerra, ¿no? Y ahí está también la Quirón, ahí está también pues todas las clínicas privadas que tenemos en Marbella, que han puesto a disposición del ayuntamiento, de la ciudadanía, sus recursos. Nosotros podemos estar totalmente seguros, porque entre la planta sanitaria que tenemos, la posibilidad que nosotros tenemos también, en un momento dado, de plantear pues la posibilidad, tenemos una planta hotelera excepcional. Cuando en un momento determinado se planteó la posibilidad de los hoteles medicalizados, ¿qué problema vamos a tener en Marbella con eso? Perdón, sí. Termino.
Y además esta situación la tenemos perfectamente monitorizada porque hemos hecho 20.000 test. 20.000 test. Es decir, que nosotros podemos tener un rebrote, lo podemos tener. Yo creo que no lo vamos a tener, pero si lo tuviésemos está perfectamente contemplado para actuar correctamente. Un posible control de ese tema, ¿no? Feli, en un pleno extraordinario se aprobó, creo que fue en un pleno extraordinario, una propuesta del equipo de gobierno relacionado con 10 millones de euros, más o menos, ¿no? En la realización de unas obras que parece ser que las obras estaban ya previstas y se han, digamos, introducido en este tema. Yo te digo lo que dice la oposición también, ¿no? ¿Hay algo de eso? Vamos a ver, en los presupuestos de la corporación hay las obras que hay y las que no están en los presupuestos de la corporación no están. Nosotros, en el funcionamiento de un ayuntamiento, se producen muchas vicisitudes. Uno puede iniciar, tú lo sabes además porque lo has vivido, puede iniciar la redacción de un proyecto determinado y esa redacción de ese proyecto determinado se queda en el proyecto porque te quedas sin dinero, te quedas sin presupuesto o porque surge otra necesidad más importante. Entonces, dentro de las obras que se llevaron al pleno municipal, no había ninguna que tuviese la totalidad de lo que nosotros vamos a plantear en partida presupuestaria y, lógicamente, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos un dinero que sobra, tenemos la necesidad de gastar ese dinero y de meterlo en el tejido económico de la ciudad. Vamos a coger proyectos nuevos y proyectos que tengamos por ahí que no se hayan realizado. En ese tema los claveros no fidelizan, ¿no? Pregunto. Por supuesto que no, es una decisión yo uso política. Esta palabra, lo digo yo, ¿eh? Pero esto que yo estoy diciendo, yo lo expliqué en el pleno. Yo lo expliqué en el pleno y se lo expliqué a los miembros de la oposición. Sí, que hay algún asunto que usted dice que en alguna rueda de prensa se ha hablado. Sí, ¿y qué? Yo le estoy diciendo que nosotros tenemos ahora mismo un plan que está nutrido por proyectos que teníamos en el cajón porque no se pudieron sacar y no se pudieron meter en el presupuesto y por proyectos nuevos que se han creado ahora. Sacar una polémica de eso, yo es que no lo entiendo, es absolutamente insólito. En ese pleno votaron a favor. Y es que si no votaron a favor, es que estas cosas... Ya. Pero claro, esa medida se toma para aligerar unas obras que si no se sacan tardaría muchísimo, pregunto. No, y sí. En palabras sencillas, si nosotros esas obras que nosotros tenemos previstas, algunas de esas obras, por ejemplo, el centro de Nueva Andalucía, que era el que ponían como ejemplo. El centro de Nueva Andalucía, lógicamente, si nosotros este año, por la previsión presupuestaria que teníamos, no podíamos acometerla, si nosotros no lo metemos en una incorporación de remanente, no se puede acometer hasta mediados del año que viene. Bueno, si nosotros ahora lo que queremos es que haya empresas de Marbella que contraten trabajadores, que a su vez esos trabajadores se gasten el dinero en las tiendas de Marbella, pues vamos a adelantarlo. Eso es lo que hicimos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo creo que al final, cuando uno hace oposición, y yo lo he hecho durante muchos años, tiene la tentación de ir por el camino fácil, que es buscar una excusa para oponerse. No, vamos a ver. Hay que ser serio. Trabaje usted y proponga algo distinto. Usted me dice a mí que esos 10 millones para esas obras no son los correctos porque es mejor hacer esta otra obra que va a generar... Usted ha trabajado y entonces yo veré si le hago caso o no le hago caso y los ciudadanos verán cuál de los dos tiene razón. Pero venir a decirme que las obras que yo he dicho, que ahora he adelantado, es que no tiene ningún sentido. En este año se ejecutan empiezan las obras. Se empieza por lo menos la contratación. Vamos a ver si somos capaces. Esto tiene un trámite muy largo, por eso es por lo que lo tenemos que adelantar. Pero eso sí, si esos trámites comienzan y hay una adjudicación, una determinada empresa que pueda estar en una situación de quiebra o de una situación compleja, tiene una adjudicación municipal, yo también lo expliqué en el pleno, y esa adjudicación municipal es un aval de cara a una operación de financiación que puedan obtener en un banco para mantener a su plantilla. Si eso además lo ligamos
con la exención, con la bonificación que nosotros hemos hecho del impuesto de construcciones, precisamente para que aquellos que no contraten más gente, sino que mantengan la plantilla, que no echen a nadie, les salga más barato el impuesto, pues yo creo que más no se nos puede pedir, ¿no? Ese es el problema, que no se nos puede pedir más, y como no se nos puede pedir más, pues algunos se inventan qué pedir. Y hablando de plantilla, 3.500, 4.000 trabajadores, entre funcionarios, operación, operadores, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema del COVID-19 es un apéndice más en la gestión, porque claro, los servicios tienen que mantenerse, ¿no? La limpieza, la seguridad, el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha habido mella, ha habido, digamos, algún problema con algún tipo de servicio a la ciudadanía? No, por ejemplo, la recogida de basura, etcétera, etcétera. No más allá de las obligaciones que nos ha impuesto el gobierno. Es decir, por ejemplo, el transporte público, como saben, no se ha podido prestar en su totalidad. Pero es curioso, nosotros pagamos, porque realmente nosotros hemos hecho un contrato de servicio, nosotros pagamos como si estuviésemos transportando a todos los ciudadanos de Marbella, y tenemos la obligación de pagar de esa manera, pues lo tenemos por contrato. Yo creo que esta pregunta que tú me haces tiene mucho sentido y tiene mucha profundidad. Es que la gente tiene que entender que el ayuntamiento es la principal empresa de la ciudad. Tiene unos ingresos y con esos ingresos tiene que dar unos servicios. Y esos servicios se mantienen. Es decir, cuando hablamos de alguien que tiene un local en propiedad y lo ha cerrado, por la situación de confinamiento, es cierto que no ha ganado dinero, pero el que tiene un local que es en propiedad tampoco ha perdido dinero, lo ha cerrado. Nosotros tenemos la obligación de dar luz a los ciudadanos a través de la farola, y eso hay que pagarlo. Tenemos la obligación de dar seguridad en una situación como esta, más aún, es muy importante, claro. Y eso hay que pagarlo. Tenemos la obligación de recoger la basura, y eso hay que pagarlo. Y tenemos la obligación también de seguir tramitando los expedientes, porque para eso hemos hecho el teletrabajo, y eso también hay que pagarlo. Claro, cuando nosotros nos dicen, nos piden ayudas que muchas veces exceden de la capacidad que tiene el ayuntamiento, es que hay que recordar que nosotros tenemos unos costes fijos que hay que asumir. Ya nos gustaría establecer que nadie pagase nada en Marbella durante un año, pero entonces hay que cerrar el ayuntamiento, y entonces hay que olvidarse de las ayudas de emergencia social, hay que olvidarse de los test, hay que olvidarse de la desinfectación de los locales comerciales como estamos haciendo, hay que olvidarse de la policía, hay que olvidarse de la luz, de la limpieza, de la basura. Evidentemente hay que ser responsable. Nosotros sabemos que lo vamos a pasar mal. Nosotros lo primero que hemos hecho, esto la alcaldesa lo dijo, reformular los presupuestos, que en realidad es ajustar los presupuestos y quitar un montón de gastos que teníamos, que lo hemos bajado. Se está trabajando ya los presupuestos para el año 21. Por supuesto, porque la situación es totalmente distinta. Entonces, hemos sido muy responsables, hemos llegado hasta donde podemos llegar. Con esto vuelvo un poco al principio del programa, cuando tú me decías si son suficientes. Son todas las que podemos hacer. Y todavía, según vayamos rebañando dinero de otras subvenciones, de otras administraciones o de otros gastos que nos podamos privar de ellos, pues lógicamente lo usaremos. No hemos tenido feria este año, lógicamente ahí hay una. ¿A dónde va ese dinero? Pues ese dinero va a todo lo que hemos hecho, es decir, pero no cubre. Hay que pensar que nosotros hemos establecido pues hasta 2 millones de euros, creo que son, en ayudas extraordinarias, por así decirlo, de emergencia social. Claro, si tú te ahorras la feria, que las ferias vienen a ser, pues dependiendo del año, pues a lo mejor medio millón de euros no cubre 2 millones de euros. Si nosotros además hemos establecido toda una serie de beneficios fiscales, toda una serie de ayudas, toda una serie de cuestiones que no vamos a cobrar, como son las terrazas, por ejemplo, lógicamente. El IBI, ¿se ha hecho algo en el IBI? El IBI se ha establecido, según lo que nos establece la ley, una bonificación. Eso yo lo he dicho muchas veces, y se lo he dicho también al portavoz, en este caso del PSOE. Ningún ayuntamiento ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho. Algún ayuntamiento, todos los ayuntamientos han hecho algo de lo que nosotros hemos hecho, pero ninguno ha hecho todo lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos actuado dentro de la normativa legal en todos los impuestos. En el IBI hemos hecho una bonificación
precisamente para aquellas empresas, establecimientos comerciales, etcétera, etcétera, que tengan, que mantengan los puestos de trabajo de sus empresas. Pues esos tienen una bonificación importante en el IBI. Eso lo hemos hecho. ¿Se puede aplicar este año? Según la ley, no se puede aplicar hasta el año que viene, pero hemos pedido al gobierno que nos permita aplicarlo este año. Es decir, nosotros hemos hecho, reitero, todo lo que estaba en nuestra mano. Todo lo que estaba en nuestra mano. Y al final eso significa que, lógicamente, no solo hemos gastado más, sino que además hemos ingresado menos, o vamos a ingresar menos, y eso hay que cuadrarlo. Con lo cual, vuelvo a lo que decía antes, cada vez que podamos recuperar más dinero, conseguir más dinero, incluso si hay donaciones, porque hay también casos de algún particular, lo vamos a ver en el pleno siguiente, que hace donaciones, pues eso lo vamos a aplicar, lógicamente, ¿Hay donaciones? Sí, hay particulares que donan al ayuntamiento. Hay un caso de un particular que ha donado una cantidad al ayuntamiento, y eso se verá en el próximo pleno probablemente. Pues lógicamente lo vamos a volcar en ayudar a la gente, primero en la crisis sanitaria. Esos son los tres patas. Primero en la crisis sanitaria, segundo en la crisis social y tercero en la crisis económica. Primero tenemos que estar sanos, luego tenemos que comer y en tercer lugar tenemos que ganar dinero. Yo creo que es lo lógico. Bueno, ya hemos hablado de cualquier familia o persona que se encuentre en una situación grave, puede acudir a servicios sociales. Lo que sí es cierto que bueno, es muy dado el tema de la suspicacia, la granujería, vamos, para hablarle claro, ¿no? ¿Se detecta estos temas o la gente ya sabe? La parte más larga de esa tramitación que yo te he dicho de las ayudas de emergencia social es precisamente el trabajo de los trabajadores sociales. Claro. Nosotros desde Servicios Sociales, pues lógicamente el primer planteamiento que se hace es un testeo claro de la situación de la persona que viene, ¿no? Y Servicios Sociales tiene experiencia. Y es cierto que en la etapa previa, en los primeros momentos del confinamiento, pues hubo situaciones, los repartos de alimentos, donde, bueno, pues se detectaron, había que actuar de forma inmediata, y esa actuación de forma inmediata significaba dispensar la comida cuanto antes, y hombre, algunos casos parece que se dieron de gente que acumulaba. Pero bueno, nosotros cuando ese planteamiento lo plasmamos, lo expusimos en la reunión que teníamos, pues todos los días a las 9 de la mañana teníamos una reunión de todos los concejales con la alcaldesa. Muy bien. Cuando eso se planteó, llegamos a la conclusión de que en una situación como la que vivíamos, teníamos que asumir que una parte de esas personas insolidarias nos hiciesen pues alguna cosa que no debería de hacerse, pero que si la alternativa para que eso no sucediese era que todos los que estaban por orden y bien pues se quedasen esperando 20 o 30 días, pues preferíamos que nos colasen 2 o 3 y hiciésemos el bien con 30 a que estuviésemos esperando a 30 que han hecho el bien porque no se cuelen 2 o 3, ¿no? Bueno, la mentira tiene... Estas son las circunstancias que se dan en una situación como esta. Félix, hemos hablado del tema de personas y familias que estén en problemas, pero de todo es conocido que en Marbella el tema básico es el turismo, ¿no? Y tenemos varios iconos importantes, las playas, el medio ambiente, los puertos deportivos, el tema deportivo también, que afortunadamente tiene también su parte, el tema médico también, porque hay hay clínicas particulares, no solo el hospital, que están haciendo una labor extraordinaria y vienen gente a tratarse determinada enfermedad. Entonces, los hoteles, bueno, tengo entendido que casi todo, por no decir todo, han solicitado las ayudas, los ERTE, ¿no? Se llaman así, ERTE, ¿no? Y bueno, tienen cubierto el tema de los trabajadores, los gastos han bajado. ¿Se ha acercado al ayuntamiento también a pedir ayuda? Bueno, hemos tenido muchas reuniones con el sector turístico, con el FIT, por ejemplo. La propia alcaldesa ha tenido reuniones continuas con todos los sectores y con este particularmente, pues también dada la importancia que tiene, ¿no?
Yo creo que además el propio equipo de gobierno y la propia alcaldesa han levantado la bandera con respecto a lo que suponemos, lo que nosotros entendemos que es una discriminación de Marbella, de la Costa del Sol, una nueva discriminación de la Costa del Sol y de Marbella con respecto a otros destinos, ¿no? Para nosotros es incomprensible que en Mallorca y en Baleares, en Mallorca, en Baleares y en Canarias, pues los ERTEs puedan durar bastante más que aquí y que puedan llegar a fin de año y que aquí no puedan llegar a fin de año. Eso no lo entendemos. Es decir, hay muchas medidas que se toman, además generalmente, es que hay una inercia, yo no sé por qué, en Madrid, de que hay un fenómeno que siempre son... Además es que curiosamente los ministros de turismo siempre son o de Baleares o de Canarias, no sé cómo nos las apañamos, que siempre pasa lo mismo y siempre hay un planteamiento un poco, y en este caso pues ha sido evidente que el gobierno de la nación pues, ha vuelto a discriminar. La Costa del Sol tiene su peso, ¿no? Bueno, yo es que, en fin, yo tengo que decir que Andalucía es el segundo destino turístico de España y el primero es Cataluña. O sea, ni Baleares ni Canarias son el primer destino turístico, el segundo es Andalucía y el principal atractor, el principal elemento atrayente de turistas en Andalucía se llama Costa del Sol y básicamente la capital turística del sur de Europa se llama Marbella. Bueno, pues esto no lo entienden en Madrid, no lo han acabado de entender nunca. Nosotros nos da igual, no nos da igual, nos fastidia. Pero las competencias han pasado ya a la Junta de Andalucía. No, pero vamos a ver, los ERTE... Por ejemplo... Sí, pero los ERTE no son... Los ERTE no, ya. Claro, vamos a ver, es que estamos hablando de una situación donde efectivamente estamos hablando de que hay un ministerio, hay una Secretaría de Estado de Turismo, hay un presupuesto de una Secretaría de Estado de Turismo que tiene una promoción a nivel internacional y luego están todas las medidas que tienen que ver con la industria, porque evidentemente el turismo es hoy en día una industria. Vital. Por desgracia, porque digo por desgracia porque, por ejemplo, una industria blanca no vendría mal a nuestra zona, ¿no? Pero bueno, claro, pero es que yo entiendo que al final es una industria como otra cualquiera, tiene sus problemas, tiene sus problemas y tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero mira, Félix, la ventaja que tiene es que estamos al final de la cadena de valor. Es verdad, nosotros en Marbella tenemos una situación donde lógicamente si el que hace coches le va mal, pues si el que hace coches le va bien puede ser que a nosotros nos vaya mal, pero me explico, es decir, hay una situación donde nosotros estamos al final porque somos servicios. Sin embargo, lo cierto y verdadero es que también tenemos una industria turística que es de tal calidad que a esta ciudad le ha permitido en general a todos los ciudadanos de aquí pues tener empleo, trabajar, vivir relativamente bien y ser envidiados, porque además tenemos a nuestra disposición unas infraestructuras que otros no tienen. O sea, no hay que demonizar ningún tipo de industria ni pensar que la diversificación, bueno, no tiene por qué ser la panacea. No es mi estilo demonizarlo, hay que ser práctico, vida hay que ser práctico. Pero partiendo de esa base, hombre, que por lo menos nos den el mismo trato que a todo el mundo. Si tenemos una industria que está afectada por los ERTE, ¿por qué esa industria en algunos sitios de España tiene una extensión mayor que aquí? ¿Por qué? Nosotros podíamos haber establecido que a la hora de efectuar las bonificaciones de los impuestos, pues se les diese a los que su apellido empieza por una letra determinada. Porque no se las podemos dar a todos. No, perdonen, si no se le puede dar a todos, no se le da a ninguno. Si usted no se lo puede dar a Andalucía, no se lo puede dar también a Cataluña, porque no al resto de España, pues entonces no se lo puede dar tampoco a Canarias ni a Baleares. Es decir, esa situación que se ha producido y que yo creo que es indignante, desde luego desde el ayuntamiento nosotros lo que sí hemos tenido es clarísimo que hablamos con la principal industria de la ciudad. Nosotros lo que pasa, y perdona, lo que pasa es que ciudadanos, empresas y demás, ¿cómo te voy a decir? Están por la labor que es el ayuntamiento el que tiene que arreglarle y todo. También a nivel personal tienen que moverse, tienen que moverse porque, joder, hoteles con una infraestructura enorme, con unos expertos y economistas y tal, saben mover ese tema. Bueno, yo creo que al final tenemos que meternos en la cabeza que esta ciudad es una comunidad. Y aquí esta situación la sacamos entre todos, pero la sacas tú desde tu casa,
cualquier vecino trabajando por la mañana y cumpliendo con las normas, y la saca la gran empresa que tiene hoteles aquí fuera de aquí, y la saca el ayuntamiento también, ¿no? Esto es una tarea de todo, es como lo que decía Kennedy, ¿no? En fin, no te preguntes qué puede hacer tu ayuntamiento por ti, sino qué puede hacer tú por tu ciudad, ¿no? Esto es lo que tenemos que plantearnos y meternos en la cabeza todos. Y a partir de ahí... Yo digo siempre que el ayuntamiento está ahí y tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿de acuerdo? Ahora bien, también tú a nivel personal tienes que mover el culo, ¿eh? También, ¿eh? Y no esperar, bueno, lo fácil, ¿eh? Muchas veces, Pepe, los ciudadanos acuden a la puerta más cercana. Yo entiendo que eso muchas veces es un recurso a los cuales lleva muchas veces también la desesperación. Yo lo entiendo perfectamente. Pero aquí, una de las cosas que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Cristóbal Garre, y esto es interesante que se sepa, es precisamente acumular en un catálogo todas las ayudas de otras administraciones. Muy bien. De forma tal que el que venga a pegar a tu puerta se le pueda decir, tú no puede pedir esta ayuda. Para eso el ayuntamiento puede hacer una labor extraordinaria. Pero es verdad que muchas veces la gente te pide una solución que tú no puedes dar. Y Cristóbal sabe mover ese tema, ¿eh? Garre sabe mover ese tema. ¿Qué te iba a decir? Hemos hablado del turismo, ya nos queda poco, ¿no? Estamos a 10 de junio, ¿no? En una situación normal, ¿dónde estaríamos? De feria. Claro. De feria. ¿Se echa de menos? Sí. Sí, ¿no? A ver, la feria tiene muchos problemas. Yo he estado de concejal de fiestas, tú también. Muchos problemas. Organizarlo es, en fin, un mundo. Tiene repercusiones en todos los ámbitos, en el ámbito de intervención y económico, en el ámbito de seguridad. Siempre hay problemas, pero al final, cuando se inaugura, guara. Pero Pepe, en fin, el poder tomarnos una cervecita en la barra, el ir además, lo digo muy claramente. Mañana es San Bernabé, ¿no? Claro, el ir de una caseta a otra. Para mí es tradicional irme a ver las casetas de los otros partidos políticos, me gusta, es que en ese ambiente, el ambiente de feria, bueno, pues todos nos conocemos y todos nos perdonamos muchas cosas. No podemos ir a garrotazos, vamos. Entonces, estamos en una democracia plena, ¿eh? Y tenemos que respetarnos. Las ideas de cada uno son ideas, ¿eh? Pues cuando llega ese momento, pues sí que te olvidas de todos los líos que has tenido antes, ¿no? Y verdaderamente yo ese momento sí te tengo que decir que lo echo de menos, claro que sí. Bueno, pues yo no sé. Turismo me quería decir y te lo hagas. Hay más cosas, ¿no? Pero estamos llegando al final, ¿no? Porque soy sincero, la entrevista si lo hacemos demasiado larga, ¿eh? La gente se cansa. Claro. ¿Eh? Y entonces hay que ir al tiempo justo, ¿eh? Lo digo por la experiencia, nada más por otra cosa. Bueno, pues Félix, agradecerte una vez más el estar aquí en los estudios de M95 Televisión, que es tu casa. Que yo recuerdo que no sé si llevaba pantalón corto, no, tampoco eso, ¿no? Pero por lo menos 30 años, ¿no? Pues 25. 25 sí. Es más, esta mesa la estrené yo. Que han salido buenas, ¿eh? Además, siempre recuerdo a Luis Cierco. Sí, siempre. Era un hombre que... Claro. Tú no ves, Luis Cierco del Partido Popular, yo del PSOE, pero nos llevábamos muy bien, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y tú y yo? Claro, y tú y yo, ¿por qué no? No tiene nada que ver. Entonces este hombre, pues era un colaborador y se trajo a este chaval. Muy bien, Félix. Como siempre, muy agradecido. Pues un placer, mucho ánimo. Vamos a tener un año bueno, aunque la gente no lo crea. Dale recuerdo a la alcaldesa. De tu parte. No mío personal, de M95. Muy bien. A ustedes, como siempre, agradecerles vuestra atención y nos seguiremos viendo, ni más ni menos. Fuera.